Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un minuto pasado de la hora 22. Vamos a empezar esto que es Relato. Estamos en la 101.9 FM Fresh, también en conexión directa con la 96.9 de Resistencia. Me llamo Amado Antonio, te voy a estar haciendo compañía hasta la hora 24. La vía de comunicación 3794-257849, y como es habitual en nuestro programa de todos los domingos, hoy estuvo hermoso el domingo, ¿verdad? Lindo para salir a pasear, para estar con familia, para disfrutar de nuestra hermosa costanera. Yo no pude salir, soy un poco haragán, solamente salí un ratito a la mañana, pero la verdad que era un día disfrutable, un día en el que la verdad valía la pena salir a compartir con amigas, con amistades ahí en la costanera, tomarse unos mates. Vamos al tema del clima. En este momento tenemos 20 grados y una sensación térmica de 24 grados. Según dice mi pronóstico, hablando del pronóstico, la vez pasada dije de que el lunes iba a haber tormenta. Cuando terminó el programa, me puse a mirar otra vez el tema del clima y ya decía que no había más tormenta. Hoy nuevamente dice que el lunes vamos a tener tormenta eléctrica con abundante agua, una temperatura de 26 grados de máxima y una mínima de 18. Para el martes vamos a tener una máxima de 24 grados y una mínima de 18, va a estar nublado. Para el miércoles un poquito de agua, vamos a tener una máxima de 27 grados y una mínima de 18 grados. Para el jueves dice tormenta nuevamente, 22 grados de máxima, 7 de mínima. Fíjense cómo se va de 22 a 7. Es impresionante el cambio climático que tenemos. Para el viernes dice que ya va a estar nuevamente soleado, vamos a tener una temperatura de 17 grados de máxima, 7 de mínima. Para el sábado nublado con un poquito de sol, 21 de máxima, 8 de mínima. Para el domingo 18 de máxima, 8 de mínima. Y dice que va a estar un poquito nublado con sol, tipo como estaba hoy. O sea que el domingo que viene, cuando nos volvemos a encontrar, vamos a tener prácticamente el mismo clima. Estoy mirando la cámara del puente en vivo, estoy notando de que hay nuevamente muchísimos vehículos que vienen desde Corrientes hacia el Chaco. Se nota que los chaqueños vienen a disfrutar de nuestras maravillas naturales, ya sea la costanera, el Paso de la Patria, San Cosme y un montón de otros lugares, que son disfrutables obviamente porque son lindos lugares, sobre todo para hacer pesca, salida al aire libre, andar un poquito a caballo y cosas así aquí en la ciudad y en el interior de Corrientes. Mucha gente me estaban contando de que fueron a Itatí. Dice que estaba bastante lleno la ciudad de Itatí, que estaba muy lindo, muy precioso. Estuvieron comiendo un rico asado, no quiero decir el nombre porque no me han dicho de que lo podía decir, así que entonces ellos estuvieron disfrutando en Itatí. Hay otras personas que lo disfrutaron aquí nomás en Capital, quizás con asado, con una milanesita, un guisito, lo que sea. La cuestión es disfrutar en familia. Estoy mirando a los chicos, Ángeles del Puente, todavía no lo vi a ninguno, pero seguramente andan caminando por ahí tratando de evitar que la gente tome una determinación de la cual ya no se puede volver. En cualquier momento, si los veo, los voy a saludar. Las veces que yo suelo cruzar el puente, suelo saludarlos a ellos, ya que son chicos que se están abocando a una tarea en forma gratuita para salvar vidas. Contactate con nosotros 3794-257849. Ni calor ni fresco, estamos disfrutando un clima, ¿cómo se puede decir? Agradable. Esto me enviaron oyentes. Esto es hace 2 días aproximadamente. No, hace un día. Argentina bicampeón del mundo en hockey femenino. La selección argentina femenina de hockey sobre césped más 50 se consagró el sábado bicampeona de la Copa Mundial Master al derrotar 1-0 a Inglaterra en la final disputada en Rotterdam, Países Bajos.
con Rotterdam sería entonces. ¿Por qué le pusieron con D? Bueno, con la histórica Egleona Vanina Oneto como capitana, el conjunto nacional volvió a subirse a lo más alto del podio tras el título obtenido 2 años atrás en Auckland, Nueva Zelanda. 2 veces campeones ya, fabuloso. La final fue el partido más exigente del torneo para las argentinas, que terminaron invictas y con puntaje ideal. Inglaterra dominó en el inicio, pero el equipo dirigido por Marcelo Bossi reaccionó en el complemento y encontró la diferencia a 3 minutos del final, gracias a un córner corto convertido por Gabriela Giacobone. El conjunto argentino completó una campaña perfecta e invicta, escucharon bien, invicta. En la fase de grupos derrotó a Canadá por 7-0, Estados Unidos 3-0, España 1-0 y Uruguay 3-0. Luego goleó 6-0 a Gales en cuartos de final, venció 5-1 a Australia en semifinales y cerró el torneo con el triunfo sobre Inglaterra en la definición. Así que buenísimo para las chicas que consiguieron estos premios para la República Argentina. Como siempre, nosotros tratamos de encontrar personas que nos vayan contando cómo es su vida, cómo lo van llevando, cómo va siendo a medida que va pasando el tiempo, si es que están viviendo hace mucho tiempo en su mismo lugar. Hemos hecho varios reportajes con respecto a eso y ahora tengo un reportaje de la señora Alicia que vive en la localidad de Santa Ana. ¡Qué precioso! Me fui a visitarle el día viernes, lo pasamos muy bien, muy lindo. Pude ver la laguna, pude ver también un museo que más adelante le voy a estar pasando un reportaje que lamentablemente mi celular LG me volvió a fallar, pero bueno, algo tengo de reportaje. Sin embargo, podemos escuchar un poco la historia de vida de la señora Alicia ahí de Santa Ana, de los Huácaras. Buenas noches, audiencia de Radio Fresh. Estoy ahora con la señora Alicia. Ella vive en Santa Ana hace mucho tiempo. Nos va a contar las cosas que le sucedieron durante su vida. Esas cosas que nos gusta conocer a todos nosotros, que somos medio chismositos, ¿verdad? Queremos conocer un poquito la vida de los demás, cómo fueron surgiendo y en qué situación se encuentra ahora. ¿Cómo le va, señora Alicia? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ahora todo bien. No veo cosas raras por ahora, pero sí, antes, en el año 88, 87, sí sucedieron cosas algo extrañas que, bueno, a veces uno no quiere recordar mucho porque genera un poco de temor y también hay un dicho que dice que cuando uno recuerda ciertas cosas es como que atrae. Sí, dicen así que atraen, pero yo, si así fuese, la verdad, le voy a ser sincero, yo tendría todos los muertos, todos los fantasmas en mi casa, porque todas las noches de los domingos hablo de fantasmas, hablo de espectro, hablo de cosas raras. Hay muchas cosas raras en el mundo. Hay personas que no creen lo que quizás nosotros hemos visto o lo que nosotros creemos. Vayamos al primer punto. ¿Cuánto tiempo hace que está viviendo en Santa Ana? Bueno, yo nací acá en Santa Ana, me crié y hubo una época en que tenía que irme porque tenía que trabajar y estudiar, que fue en el año 74. ¿En este mismo lugar, en esta misma casa, usted vivía? No. Vivía mucho más en el fondo, en donde había solamente 3 casitas, Ajá. donde éramos todos parientes. Todos parientes. Todos ¿Eran parientes. Pocos habitantes entonces tenían Nada esa época. de habitantes casi. ¿De qué año más o menos estamos hablando? Estamos hablando del año 74 por ahí, 76. 74, 76. Sí, que yo en esa época me fui. Ajá. Y volví en el año 88. Corrientes Capital en ese entonces no contaba tampoco con un servicio de agua, digamos, a domicilio. ¿Ustedes cómo tomaban el agua? ¿Con pozo? Tomábamos agua de laguna. ¿Agua de laguna, dice? Lavábamos con las ropas con el agua de laguna, porque teníamos cerca de mi casa una laguna, donde habían patitos, muchos patos, donde había ñandúes también, carpinchos. ¿Hervían el agua antes de tomar? No, así nomás.
Así Con los nomás, pececitos. así nomás. Y Como sigue, los y pececitos. como los peces, tomaba el Sí, agua sí, como sí. toma, como un caballo que se Sí, acerca a sí, la sí, tal laguna cual. O sea, estaba y del otro lado estaba la vaca tomando agua, a otro lado los caballos y otro lado estábamos tomando nosotros y nadando. ¿qué tipo de alimentación tenían antes? Y todo lo que se sembraba, todo lo que se sembraba. ¿Qué se Nosotros sembraba? se sembraba batata, mandioca, poroto y todo. Sandía, en la época de sandía, melón, ananá, eh, mamones. Siempre teníamos fruta, porque manzana, teníamos manzana también, ananá, como en... Bueno, todo después de las frutas estacionales, naranja, limón, mandarina. Hay una planta que ya se está perdiendo, que ya no hay más, que hay una sola planta que todavía está mi hermana, que se llama la bergamota, Escuché hablar de eso y lo utilizan que es la como, como última risa, ya planta. lo usan, pero yo No, nunca no, vi. no, es la última planta que queda. Y estoy queriendo hacer una plantita de esa porque no sale ni siquiera la semilla. Y es una planta brasilera. Igual que el mango. Bueno, en época de mango bueno, nos pasábamos Bueno, acá el comiendo. mango es impresionante Bueno, la cantidad. sí, claro, ahora, porque antes no había casi. O Ajá. sea, El en el tema de año la treinta y bergamota, ocho el mi tema ese de abuela, la bergamota dice que no crece acá en Corrientes. mi abuela tenía mucho, pero el descuido y la planta tiene más de 60, 70 años. Son O plantas sea, muy ya queda antiguas. una sola. No se reproducen con facilidad Y entonces. no salen. O sea que lo que yo estoy queriendo hacer es un esqueje del tallo para ver qué onda. Ajá. Ahora veo que Santa Ana está bastante modernizado, tiene pavimento. ¿Qué opinas sobre eso, el tema de la modernización de Y Santa Ana? hay cosas que también me gusta a mí, porque a mí me gusta porque antes me comía mucho polvo, La verdad que Santa Ana es mucho polvo, demasiada sí. tierra, demasiada tierra. Bueno, ahora estoy bien porque no tengo tanta tierra, pues está pavimento, pero usted verá que acá en el frente no. En el Pero frente bueno, no. era este lado cuando el viento sur venía mucho viento, La verdad, de este lado, enfrente de su casa, que estás en el lado en el sur, pavimento, claro, lado sur, lado sur. no hay calles. Entonces, cuando Ahí hay sí, está la calle, de está este el lado, pavimento, está al sur. Sí, sí, sí. El entonces de ahí sur, viene aquí en el el norte. tierrerío. Claro, mucha tierra. Pero antes era peor porque usted está en una calle Claro, principal con mucho claro, claro, tránsito y claro. los Sí, 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 autos. tal cual. Es así. Ajá, está lindo su negocio. Cuéntenos sobre su negocio. Y bueno, mi negocio, yo siempre fui trabajadora así de la dependencia del Estado de salud pública, enfermera, y siempre vendí algo porque no me alcanzaba el sueldo, entonces siempre tuve que vender algo. Empecé con Avon, como anfitriona de Essen, después con Martina y Trento, Juana Bonita, y bueno, y después fui comprando ropas y viajaba a Buenos Aires, iba comprando, llevaba a las casas y después seguí y después hice mi local. ¿Considera usted que Santa Ana creció? Sí, pero hay poca gente de acá del pueblo. O ¿Vienen sea, son gente de afuera. turistas? No, no, no. La mayor parte de la población de acá de Santa Ana Ajá. son gente de afuera. O Gente que sea que vinieron vinieron a vivir, a radicar. radicarse. Exactamente, acá, Se en el vinieron pueblo. a radicar. No La son gente mayoría, nacida en el no, pueblo. son nativos de acá. Yo Ajá. soy una nativa Usted es nata, una nativa con su hermana, sí, que tomaba agua de la laguna. que tomábamos agua de la laguna. Bueno, nosotros antes tomábamos agua de pozo, pero ahora ya no se puede hacer, creo que esas cosas. En algunas lagunas quizás sí, en otras Sí, no. el otro día hablaba con una señora, con una que no es de acá del pueblo, que en San Cosme hay una laguna que está bastante linda, pero no me acuerdo el nombre de la laguna. Las totoras no creo. No, 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 Ah, no, no, porque ahí se bañan. Y toma el agua de la laguna. sigue de la misma forma. En su laguna no había yacaré. Sí había, y había el carumbé que le decían. El carumbé, disculpe que... El carumbé le decían, el carumbé es la tortuga gigante. Sí, Mi esa, abuela sí, nos sí. hacía tener miedo porque nosotros nos cruzábamos la laguna nadando. Si ahora usted quiere, yo le llevo hasta la laguna Ajá. y ve. Cruzábamos la laguna nadando, nosotros chiquitos, 7, 8 años, cruzábamos una laguna. Y claro, uno se acostumbra a su hábitat. Y mi abuela decía, cuidado que el carumbé te va a comer. Y nosotros no sabíamos, pensábamos que era un monstruo.
pero no era un monstruo, era una tortuga gigante. Sí, Ya no existe. yo he visto acá tortugas hace, déjeme Yo pensar, tengo una tortuga acá. 3 o 4 años en una laguna. ¿Sabe dónde? En la laguna esta que está en la entrada Bueno, de Santa Ana. Yo me confundí, hay tortugas. En sí. esa laguna hay tortugas. Y yo me confundí con una víbora. Me pegué un susto que ni se imagina, porque veo la cabeza. No, pobre, Claro, no vos ves son la dañinas, no cabeza, son vos ves la dañinas, cabeza y pero te decís, pueden ¿esto qué es? morder. Y pasaron muchas al lado nuestra, pero no nos molestaron. Sí, sí, sí. Pero Bueno. esa laguna, la laguna no es Totora, sino la laguna Soto. No, la Laguna Soto queda ya en la entrada Claro, y ahí, está cerca de tortuga. Carrefour, de entrada ya el entrado. Es más, yo digo, hay gente que me encantaría verle, que ellos, cuando yo iba a trabajar en la ciudad, cuando yo estaba en la ciudad, me decía, vos viniste de Santa Ana. Santa Ana no tiene cura, igual que vos. ¿Nunca tuvo un sacerdote fijo Santa Sí, o Ana? sea, sí, después del... no, antes no teníamos cura, no teníamos nada, digamos. Estaba la iglesia nada más. La iglesia y los curas venían. Y entonces decía, había el dicho, decía, vos no tenés cura igual Claro, no, como la usted no iglesia de tiene más Santa Ana. cura como Santa Ana. Y toda esa gente tiene casa por acá, oye. Se llegó a ir de acá del pueblo de Santa Ana para tratar de lograr un pequeño progreso. Sí, me fui bastante tiempo, me fui del año 74 hasta el año 88. Volví en el año 88 para trabajar acá porque me salió mi planta permanente en la estación sanitaria de Santa Ana. Ah, o sea que enfermera entonces. Claro, Ajá, y ahí se jubiló. me jubilé de ahí ya, hace 3 años. O sea, la salita de primer auxilio entonces tenía una auténtica santañera, ¿cómo será acá? ¿Cómo se le Claro, dice? sí, o sea, mis compañeras también, estaba mi compañera Basilia, que falleció pobre joven, a los 56 años. Los hijos no están acá, tenían mucho campo, que no se sabe qué pasó con los campos. Desaparecieron, no sé, o no sé qué hicieron, porque ahora yo no me estoy comunicando con la chica, no sé qué pasó. Pero por confusión un día me llamó y es como que ella creía que estaba hablando con la abogada, pero había marcado mal el número y entonces yo me enteré ahí del tema. Ah, se enteró sin querer. Sin querer. Sí, sí. Muy bien. El Santana es bastante lindo, me gusta el pueblo, es tranquilo. ¿Pero es tranquilo de verdad o pueblo chico, infierno Y grande? yo la verdad que con la gente no me mezclo, o sea, no chusmeo. No tiene noticia de si es infierno grande. No, no sé, sí, sí, algunos hacen su propio infierno. Ajá. El tema de robo que todos dicen en el campo, deja tranquilo tu ventana abierta, ¿acá No, se ya no puede? más, ya no. Hoy por hoy ya no se puede. Hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener Se ha cuidado. vuelto como una especie de ciudad por la cantidad de gente de los No, chicos. no como la ciudad, no, porque en la ciudad sucede muchos robos, Ajá. con mucha frecuencia. Acá no, gracias a Dios. Estamos bastante bien. O sea, nos cuidamos, nos conocemos y tenemos ojos, miramos, Por las observamos. noches, los chicos no hacen picada acá que está... Están haciendo, cada Ah, tanto están haciendo, pero ahora se redujo bastante porque van a terminar. Si yo digo siempre que si ellos se matan solo, bien que se maten porque se lo buscaron, pero el tema es que terminan matando a otros. claro. Algo místico acá del que haya A mí aprendido. hay algo que me pasó puntualmente de lo místico. ¿A qué le llama usted místico para empezar? De terror, algo que sea insólito. Algo insólito que a mí me pasó, a mí puntualmente, personalmente, cuando yo trabajaba en la sala tenía mucho miedo porque estaba sola y no había nadie, estaba yo solita ahí. Y un día estaba y me silbaron acá en el oído. Es como que alguien me silbó en el oído. Yo salí corriendo, fui y a los 3 días falleció una persona. Eso fue en el año 90. Digamos que fue ese silbido como una premonición No sé, de que algo feo no iba a suceder. sé. ¿Nunca más le Eso sucedió eso? dicen, nunca más y no quiero que nunca más me pase. Nunca más y no quiero que nunca más me pase. Sí, es difícil hacer reportaje porque a veces la gente no se acostumbra mucho al micrófono. Claro, sí, Me sí, están sí. mirando y me habla a mí como si me están... No, hay que acercarse al Sí, micrófono. sí, para que se- perfecto. ¿Alguna otra cosa que le hayan contado de acá? ¿Algún... Sí, después hay ¿El un... lobizón? ¿Qué sabe del Yo lobizón acá? la verdad que nunca creí en el visón. Pero contaron algunos cuentos Sí, acá. cuentan del diablo, cuentan de las
de los entierros, que sacaron muchos entierros, que en esa época yo escuché nada más, y después relatos de otra persona que sí se ocupaban de eso, que yo a veces no quiero recordar tampoco, no quiero mencionar. Puedo contar, sí, que esa persona terminó TUC. ¿Y qué tal es vivir aquí en el pueblo de Santa Ana? ¿Los precios son accesibles? ¿Se puede comprar o usted se abastece directamente en la capital? Yo no me abastezco estando en la capital, o sea, no, por acá no. Los almacenes Sí, sí, locales. yo siembro, o sea, hay cosas que siembro. Pero hay veces pasan los fruteros y como es más cómodo, Ajá. yo por ejemplo, antes de que usted llegue, pasó el frutero y salí y le compré, porque salgo descalza, no me tengo que poner un calzado, no me tengo que estar arreglando, no me tengo que estar peinando, salgo como estoy y nadie me va a decir nada. Si me tengo que ir a un local, me tengo que arreglar un poco. Claro, Y a mí me encanta comodidad estar del siglo XXI, descarriada, eso, digamos, eso ya es comodidad del siglo XXI. A mí me pasa lo mismo. A veces Ajá. me aguanto de comer algo con tal de no tener que vestirme e irme hasta 2 o 3 cuadras hacia la avenida. Bueno, Eso es- después lo que alcanzo, y como usted verá, yo todo lo que puedo plantar y tener mi propia fruta. Tengo 3 cachos de banana en el fondo y no tengo un espacio súper espectacular ni grande, pero trato de tener claro, cosechar mi batata, estuve haciendo una plantita de frutilla. ahora está 8.000 el kilo, venía Sí, mirando, sí, sí, está sí, sí, bastante sí, sí, no, pero saladita. yo no, yo compro y pruebo, porque mi mamá también hacía esa planta de Y frutilla. No, no hay nada que ver con lo que se no es come, muy dulce las no, no. frutillas que están vendiendo. No, no, si uno cosecha su propia frutilla, inclusive puede cosechar en un plantero, pero la pérdida de la cultura del trabajo es lo que repercute mucho en la sociedad. O sea, en todo, porque nadie quiere ensuciarse la mano. Yo digo, mi mano es un rastrillo. Sí, la verdad que sí. Es una luchadora, Alicia. Empezó desde enfermería, ahora tiene un lindo negocio. Les aviso, está en la ruta yendo en la primer plaza, cancha de fútbol, en la Sí. esquina está una ropería muy linda, muy bien abastecida por lo que estoy viendo, así que lo pueden visitar Tiene cuando todo vienen a tipo de Santa Ana. calidad de ropa, estamos haciendo como por liquidación. Ujú. No, está buenísimo. Hay cambio de temporada. Sí, claro, se liquida todo lo de la temporada. Tuvimos muy poco frío en la temporada, ¿eh? No, hizo mucho frío. Hizo mucho frío, Hizo pero mucho poco frío. tiempo o mucho tiempo, ¿qué considero? Sí, bastante tiempo. Bastante Y hizo tiempo. frío, frío, Cambió un frío. poco Yo nuestro tengo una clima. salamandra y con eso andaba, si no, O si no, no había caso. no había gas. No Y podíamos sí, estar de la frío. verdad que hizo muchísimo frío. Sí, hizo mucho. Mucha gente nos Y engripó. además mucha humedad, porque varía mucho cuando es un frío seco, un frío húmedo. Así es. Y Mira, luego no, helada. ¿qué más o menos vende en su Bueno, yo local? vendo camisas, pantalones para hombre, remeras, boxer, slip, medias, tanto para adultos, hombres, chicos, jóvenes, y para niños, bebés. Ajá. Bien, entonces está muy cerca de la plaza, prácticamente a una Sí, cuadra de la plaza. sí, lo que De nos la jode plaza del mucho, trencito, ¿eh? sí, sí, la Plaza del Trencito. Porque hay 2 plazas acá. Sí, sí. Lo que mucho nos jode acá son las ferias, que vienen gente de otro lado. Que yo A vender siempre en el pueblo. a vender en el pueblo. Justamente hoy le Ah, dije al verdurero, son unos atrevidos. claro, porque ellos no No pagan es, nada, no, vienen no, simplemente no, por un ratito, claro, no ponen sí, local, claro. Y bueno, no y da ningún después las fiestas beneficio. patronales, por ejemplo, me dijo, estuvo linda la fiesta patronal de Santa Ana. Y yo le dije, ¿usted le puede decir que estuvo lindo? Sí, porque hay mucha joda. Le dije, 3 días de joda. Claro. ¿Quién paga eso? Y sí, ¿Quién paga eso? los habitantes del pueblo. Y bueno, Alicia, como siempre, Alicia también es oyente de nuestro programa, siempre ha colaborado, le gusta colaborar, a veces me manda mensajitos cuando yo estoy hablando y Sí, sí. comentamos sobre... Bueno, la vez pasada no comentó sobre gato porque evidentemente, aparentemente no tiene gato. ¿Tiene gato? Sí, tengo Y no me gatos. comentó Yo nada de los tuve gatos. 13 gatos, tenía 13 gatos porque yo 13 formaba parte de un grupo de personas que rescatábamos animales. rescatistas. Era uno de los primeros grupos de rescate acá, yo era la única acá del pueblo y el resto era gente de afuera. Pero después tuve que abandonar. De hecho, hoy justamente puse en mi estado de WhatsApp Ajá. unos animalitos porque rescatábamos, recuperábamos y dábamos en adopción. Tengo muchas historias de animales y gatos. Y bueno, y así me quedé con 13 gatos.
Se quedó con 13 porque ya no lo encontró hogar. Estos son... Un poco de mis mejores amigos, hay un perrito. 2 perritos, qué lindo que son. Esos fueron todos en adopción. Ajá. Gracias. Me olvidé avisarle que si hay mucha música, el YouTube. Bueno, no creo que se escuche mucho. Y bueno, estoy contento de haber podido visitar Santa Ana. Le venía prometiendo hace mucho tiempo tener una pequeña charla. Estuvo lindo la charla. Vamos a ir a mirar la laguna, porque todavía tenemos un poquito de tiempo, y luego me volveré a mi casa como siempre. Y la señora Alicia seguirá escuchando la radio. Sí. ¿Quiere decir Claro. algo más? ¿Algún saludito a la gente? Y ¿Algo? bueno, saludo para todos los que escuchen el programa y que sigan escuchando porque hay cosas muy interesantes. Y no encerrarse mucho bueno, de última cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero yo escucho. No hay que encerrarse en sí mismo, hay que tratar de ser un poquito liberal. Claro, Y no sí. se olviden Hay que, que ser abierto. claro, y el negocio de Alicia está, recuerden, está de la placita donde está el trencito, donde todos vienen a visitar, porque es muy turístico, Sí. vienen a sacarse fotos. Me habían comentado que había fantasma y todo eso, no sé si es cierto, eso es bueno, la cuestión Y que... la gente a veces tiene la fantasma en su cabeza. Los Ajá. fantasmas No, en su este me dijo cabeza. el cuidador, ¿eh? El cuidador. Y el mire, señor. hay Estuvo un hablando. síndrome que se llama cuando una persona toma mucho tiempo bebida alcohólica, empieza a ver cosas. Borracho le dice que empieza. Empieza a Esquizofrénico. no, la esquizofrenia es una cosa, ¿sí? El borracho es esquizofrénico porque siempre anda acompañado de alguien y no existe. ¿Le vio alguna vez algún borracho caminando que está hablando, e inclusive por ahí se enoja y discute con el que estaba, y vos no le ves a nadie? Nosotros teníamos antes de la pandemia, muchas personas que andaban por la calle tomando, pero eran muy respetuosos. Ellos ya no partieron todo, Sí. ya no están más. No, es Y que no eran son muy malos, son borrachos. eran muy nada más. respetuosos, Sí, o sea, sí. personas muy amables, personas que no molestaban, no robaban, no hacían nada, no hacía daño a la sociedad, era su mundo. Yo creo que si ellos eligieron vivir ese mundo es porque a ellos les gustó. O sea, Cosas de la vida. Sí, la verdad que yo también son pienso lo personas, mismo. y también le teníamos a Coqueco. Ajá. Es el famoso acá del pueblo. No sé si... ¿Quién es el famoso? ¿Quién es el más? Siempre tenemos un alcohólico. Yo tengo uno, pero no viene al Bueno, caso de mi acá barrio. venía del carnaval, estaba no me acuerdo ahora el nombre de él, era Ricardo se llamaba, pero no me acuerdo el sobrenombre que le llamaban, y él bailaba en los carnavales con su botella, con su botellita de bebida Sí, alcohólica. sí, obvio. No me acuerdo el sobrenombre, se llamaba Ricardo. Bien. Y después estaban, había el baile de todas las que bailaban juntas, pero la mayoría fallecieron. Se fueron todos, partieron al otro, ¿cómo que se dice? A otro... Tienes un... Ay, ahora no me acuerdo. Yo tampoco. Al otro plano. Al otro plano, pasaron está. a otro plano que Ya yo sabemos. creo que... Bueno, y después estaba Coquequito, Coquito. no. Ay, que se me fue de la cabeza, creo que estoy teniendo Alzheimer. Sí. Pero es que a veces uno no tiene por qué acordarse todo tampoco, ¿no? Coqueco. Coqueco. Él, por ejemplo, decía, hola hermanita, ¿tenés algo para comer? Ajá. Borracho vivo, ¿eh? No, él no se borracha, él no tomaba alcohol. Él ¿no? pedía hierba, no. Él tenía un trastorno desde peque. Yo no conozco la historia completa de él, pero según decían que lo habían golpeado en la pobrecito. cabeza y él quedó dañadito. Entonces él decía, hermana, hola hermana, Venía para ¿tenés buscar. hierba para tomar mate? ¿Tenés hierba? Es lo mismo cuando uno va al psiquiátrico, ¿vio? Claro, no, Todos sí, tienen sí. sus 2, 3 hierbitas y un palito, ¿vio? Exactamente. Bueno, eso es algo que él hacía por acá, andaba. Y bueno, yo cuando trabajaba en la sala, él iba con los pies, porque hay épocas que tenemos mucho pique acá, pero a algunos le suben pique, a otros no le suben pique. Se llenaba los pies y uno hacía así, agarraba una pinza con una gasa y salían como granitos. Bueno, entonces lo que yo hacía es colocarle en una palangana sus pies con permitina, que es la ivermectina, porque la permitina, o sea, se habló mucho en la época del COVID, ¿se acuerdan? Sí. Es un antiparasitario, tanto externo como interno. Pero nosotros usábamos mucho acá para lo externo. Matábamos hormigas también con eso.
al Arará, pero ahora salió no hay más. Y eso mandaba del Ministerio de Salud Pública, mandaban, y yo a mí me resultaba mucho más fácil que estar pinchándole y sacándole así de una. Sí. Le ponían una palangana un poco y le decía, deja un poquito los pies ahí quietitos, que dentro de un rato te vengo a ver. Bueno, él se quedaba ahí, después cuando le iba a levantar los pies, ya cuando estaban todos blanditos, agarraba una esponja y le sacaba y sacaban como granitos, salían así. Yo la verdad nunca vi un pique, pero... Porque él vivía descalzo. Ah, sí. Hay muchos, la mayoría andan descalzo. Mire, cuando yo me fui de acá, mi mamá me hablaba mucho del pique, pero yo nunca conocía. No, yo me fui en el año 70 y algo, cuando volví, me olvidé del pique. Me olvidé totalmente. Me olvidé del pique, me olvidé de las pulgas, me olvidé de todo. Me olvidé de las ratas. El pueblo se llena de eso. En Corrientes yo suelo escuchar que son los animalitos los que tienen pique en las patitas cuando son abandonados. Los perritos. Sí, pero ya las personas no he escuchado más. Pero escúcheme lo que le cuento. Mire, yo me dolía el dedo. Dije, me salió una ampolla. Y adivine qué, tenía un pique. Ah. Sí. Mira vos. Y yo digo, pero tanto me duele. Nunca me sale una ampolla. Nunca jamás me sale una ampolla. Pero resulta que tenía un pique en los pies. Y bueno, curó y tenía. Y después tengo otra anécdota que contar, que yo cuando trabajaba acá, trabajaba allá también. No quiero decir el lugar, ¿no? No voy a decir el lugar porque no sé por ahí que no escuchen y digan. Bueno, todavía el señor ya no vive más, pero el hijo vive y trabaja en el hospital escuela y está como jefe de un servicio. Uh-huh. Y bueno, cuando yo trabajaba ahí con él y con ellos, hubo una época que se llenó de pulga. Y me decían, pero Alicia, te trajiste todas las pulgas de Santa Ana. Y lo que en realidad, yo como me iba a llevar una pulga. Sí, no, ya sé, es una broma nada más. Y se llenó de pulga la frazada, todo porque venían los gatos de otro lado y los gatos tienen las pulgas. O no, a veces tienen unos piojitos. Claro. Son difíciles de combatir. Sí. No, pero con la ivermectina, ivermectina o vinagre, usted no tiene ningún bicho, puede andar descalzo y no le va a subir ningún bicho a los pies. Muy bien. Igual que el mosquito. Perfecto, entonces. No hay que dejar los tachos con agua, limpiar los espacios. Hay que ser limpio, digamos. Claro. Bueno, y así damos entonces por terminado esta entrevista que tuve acá con la señora Alicia. Ya saben, cuando vienen a la placita del tren, a una cuadra siguiente, bien en la esquina, casi bien al principio de la cancha, está su local. Vengan a visitar, hay lindas cosas para llevar. De paso ayudan a la gente de Santa Ana, hacen un bien para todos. Gracias. Y se van felices del pueblo, porque el pueblo es muy lindo, pero hay que comprar a la gente que trabaja en Santa Ana para evitar que se vayan de estos lugares. La gente tiene que seguir quedando en el mismo lugar que nació, conservar sus raíces, no hay necesidad de salir. Entonces ustedes pueden colaborar comprando en el local de Alicia. Bueno, hay mucha gente que se fueron de acá, muchísima. Sí, van a buscar su futuro en otro lado cuando... Y en los años 70 se fueron. Claro. ¿Y ya no quieren volver? No, obvio que no. O sea que somos pocos los de acá. Son pocos los de acá. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, señora. Hasta luego. Gracias. ...43 pasaron de la hora 22... ...estás compartiendo esto que es Relato... ...en la 101.9 FM Fresh... ...también estamos en contacto directo con la 96.9 FM de Resistencia... Contactate con nosotros 3794-257849. También estuve paseando con la señora Alicia, que me llevó a dar una vueltita por Santa Ana. Nos fuimos a un museo, es un museo familiar, todavía no está inaugurado. Entramos a mirar. Hay una parte de la grabación que lamentablemente se ha perdido porque el celular dejó de grabar, no sé por qué, pero por suerte toda la primera parte la tenemos muy bien grabado. Y ya le digo que es un lugar muy lindo, un lugar como para ir a tomar unos mates, para disfrutar junto a la familia. La verdad que va a ser un lugar espectacular cuando se inaugure. ¿Cómo llegar a ese lugar tan lindo? Bueno,
Cuando llegás a la entrada del Santa Ana, del pueblo de Santa Ana, tenés la curva con el pavimento y tenés que ir hacia el lado contrario, o sea, tendría que ir hacia el lado de la mano derecha, hasta llegar a la primer calle. Ahí vas a ver una laguna y ahí ingresás hacia la mano izquierda. Hay una cartelería, tenés que ir mirando, eso te va a ir guiando bastante y te va a llegar hasta donde está el museo familiar. Hay de todo, hay animales, hay espacio, hay muñecos grandes, así como tipo estatuas, está el bombero, el hombre de la bolsa, el Caray Octubre, también hay un ñandú, creo que ñandú, no sé cómo le llamamos nosotros aquí. Hay otros animalitos también ahí, hay gallina, hay de todo, es precioso. Y dentro del museo te vas a encontrar con cosas que viste en tu infancia y que te van a traer hermosos recuerdos. Así que tenés que ir, cuando se inaugura, a visitar. No te perdés de nada si estás ahí, porque el lugar es precioso para unos matecitos. También me estaba olvidando, tiene una pileta. Cuando hace mucho calor también, no sé si habilitarán también para ese complejo, porque prácticamente es un complejo, es grande. Hay unos pinos preciosos, o sea, muy lindo. A mí me encantó y creo que a ustedes también les va a gustar mucho. Últimamente se anda hablando demasiado de un museo nuevo que se inauguró en la localidad de Santa Ana. Estoy precisamente en ese museo, un museo realmente espectacular. Tiene muchas estatuas, muchas cosas para ver. Hay muñecas, ya le digo que, como saben, la muñeca ya empezó a asustar, pero son lindas muñecas. El museo es muy, pero muy amplio. Es nuevo el museo. Estoy, digamos, con el propietario. Por favor, ¿se puede presentar? Nombre, apellido y desde qué tiempo está este museo. Buenas tardes. Mi nombre es Ramón Alfredo Acevedo, mi apellido. Y esto, la idea de este museo es un museo familiar. Y esto se viene pensando ya hace 25 años. Hay cosas hay objetos del año 1800, principios de 1900, hasta 1980 y después ya no pasa a ser antiguo, ya pasa a ser cosas viejas nomás, pero esto es un museo de un almacén de ramos generales antiguo. Pero tiene demasiadas cosas, le quedó al almacén. ¿Es todo del almacén o también consiguió de otros lugares? No. Te comento esto, esto se hace en honor a mis abuelos. Ellos tenían un almacén. Después yo me crié en ese almacén y entonces de ahí después me quedó siempre la idea me gustó mucho, me gusta mucho lo que es el almacén antiguo, donde se encontraban las galletitas, todas las cosas que venían sueltas. Entonces después yo fui incorporando cosas antiguas a ese almacén. Por ejemplo, los carruajes y autos antiguos, eso ya le fui incorporando como una recreación de algo más completo. Prácticamente sos una persona que te gustan las cosas antiguas, juntarlas y exponerlas. Sí. Me gusta mucho darle valor a las cosas antiguas, porque ya en una época, llegado a una época, la gente tenía esas cosas tan valiosas y tiraba, regalaba, al que le regalaba lo volvía a tirar y bueno, en cambio yo le doy el valor histórico que tiene cada pieza, cada objeto. Hay bastantes cosas, hay televisores viejos, hay muebles, hay sofás, radiograbadores. Estoy viendo también un radio que yo tengo en mi casa y todavía funciona, que es aquel que está allá arriba. Sí, el negro. ¿Cómo es que se llamaba ese? Sí, no me estoy acordando ahora. Pero es una radio que abarcaba todas las señales, abarcaba de todos lados del mundo. Sí, muy lindo, muy radio y funciona todavía. Funciona. Y estoy viendo muchas cosas como ropas, máquinas de coser, bauleras, balanzas. Este sería un horno, cocina. Una cocina, a gas ya, o a querosén. No, a querosén. Y también, ¿cómo que se llama eso? Victrola. Ajá. Radio Victrola.
funciona. Ahora le voy a mostrar aquel más antiguo que esa, todavía esa tiene la manija. Y después todo lo que es radiograbadores con cassette, después el famoso combinado que le decían eso ya era con disco de vinilo, Claro. que se empezaban a usar en los años 70. Exactamente. Ese tenemos ahí. Después eso, la Victrola ya es con disco de pasta, es más antiguo que los combinados es con eléctrico, y la Victrola era a mano. También estoy viendo el clásico televisor que cuando era chico mirábamos las películas del Zorro, Sí, esas televisiones sí. grandes, inmensas. Un solo televisor en todo el barrio y toda la pendejada sentada Todo frente sentado ahí. Qué emoción, qué cosas, ¿no? Qué época esa. Oh, muy lindo, máquinas de coser. Y bueno, y en la parte de Muchísimas te cosas. encontrás con todo. Toda la cartelería antigua. Cruz, Cinzano, Cruz, Martini. Insano, Martini. Y bueno, Super Uva, el famoso Super Uva, la Geniol, Mejoral, Tela Virginia, todo original, cartelería original de época muy antigua. Sí, la verdad que acá tenés para pasar el tiempo completo. Sí. También veo carruajes antiguos, el clásico, ¿cómo es que le decíamos? Honguito, para hablar por teléfono de Entel. Eso, El honguito de Entel. original, ¿Eh? original, el honguito. ¿Cómo consiguió ese? Y ese conseguí en una ruta, acá estaba tirado y me llamó la atención. Paro al costado de la ruta, vi que estaba bastante sano, por supuesto le faltaba un montón de cosas, y traje, y después conseguí el teléfono original de Entel, que es el color naranja con el discado, y bueno, ahí estamos recreando. ¿Cuántas fichas me habrá tragado ese aparatito, eh? Se trababan y querían llamar desesperado. Después de los últimos tiempos venía la llamada a cargo. Los últimos fueron las llamadas a cargo, o sea que Después ya tenían venía- que aceptar. Sí, eso fue en el año 98, 99, 2000, lo último. a lo último, sí. Era con tarjeta también, ya lo último, sí, pero ese es lo más antiguo, que era con Cospel. Claro, era el clásico cospel, como cuando jugábamos al pool, que ponemos el cospel. También vi que hay un surtidor. Surtidor. ¿De dónde es ese surtidor? Eso me mandaron de Santa Fe y uno de Entre Ríos. Y tengo ahí para hacer otro techo, para colocar dos más que van a, seguir con la recreación de todo lo que va a hacer esto. Es un tinglador realmente inmenso. Está hecho, como se dice el tema, y todo a pulmón. Por lo tanto, tienen que venir a visitarlo. ¿Cuánto está la entrada? No, todavía no está abierto al público, porque como siempre preguntan, me falta crear algunos espacios todavía, que es la parte de sanitaria para la gente, un lugar para comedor, que hace falta, porque la gente viene y se queda muy a gusto acá. Entonces dice, ya cuando vienen y ven esto ya se quieren quedar. Entonces como vos, entonces Claro. hace falta un lugar para tomar algo. Tiene razón. Yo estaba mirando y pensé que era un comedor o algo que está en el fondo. ¿Todo el predio de usted? Sí. ¿Los animales esos que hay también? Todo es de mi familia. A ver, contame un poquito, Alicia, ¿qué animales encontramos en el fondo de granja? Uñas y faisanes de multicolores, de varios colores, gallinas y un tocá. Sí. Unos tocá, y también habían las lechuzas. Lechuzas muy amables, muy sociables. Sí. El ñandú también estaba bastante sociable. Le acercó una naranja. Tenía hambre ya, parece. El ñandú se acercó, le pegó un picotazo, pero no es algo que le guste, evidentemente. Nos miró con una cara como diciendo, no, che, me diste una naranja, ¿qué te pasa, loco? Y se retiró. Pero sí, ¿cómo era que dijo que no me puedo acordar ahora. El búho es lo primero que vimos al llegar. Lo vimos paradito, nos estaba mirando, como te mira un búho, viste, bien fijo, así como diciéndote, ¿y estos quiénes son? El tema de la radio es Tonomac.
Ese a mí me quedó como herencia de mis padres fallecidos y estaba también ahí en el museo. Hay muchísimas cosas lindas para ir a mirar. No es un museo antiguo, o sea, no vas a encontrar cosas de la Guerra de Sucesión, la de 1810 ni nada por el estilo, pero todo es un recuerdo, sobre todo para las personas que ya tenemos cierta edad, como para disfrutar. Desde 50 para arriba ya comenzás a disfrutar, inclusive te diría que desde los 40 hay cosas que podés comenzar a disfrutar y que te van a ir trayendo a tu memoria recuerdos hermosos de momentos pasados. Lamentablemente la tecnología a veces falla. Yo suelo decir de que una buena grabadora a cassette no iba a fallar, como me falló vilmente, se puede decir, la tecnología actual. En ese paseo que nos dio el propietario, el señor Ramón Acevedo, nos hizo escuchar en un combinado. ¿Qué es un combinado? Es una especie aparatosa gigante con 2 parlantes a los costados, un giradisco en el medio y radio AM, porque FM no había. Nos colocó un disco y pudimos disfrutar de un poquito de música y recordando lo que era tiempos pasados. Se pasó muy bien esa tarde, muy lindo, estuvo muy divertido. Es realmente un lugar precioso para ir a pasar. Les recomiendo. Ni bien se inaugura, vayan, disfruten, no se van a arrepentir. Tengo también una pequeña grabación que pude rescatar del Facebook de este lugar, el que es, como lo que dijo, Almacén de Ramos Generales Vita, que es en honor a sus abuelos, a su abuela. Dice que la abuela se llamaba Invita. Vamos a escuchar eso. Mi nombre es Ramón Alfredo Acevedo. Yo soy armado del museo en sí. Un evento de disfrutar el día. Radio Fresh 101.9. Desde Corrientes, Argentina, haciendo feliz tus momentos en cada hora. Así estamos ingresando a la parte que le gusta a mucha gente. Me están mandando mensajes nuevamente, tanto apurados, quieren escuchar algo de terror, dicen también. Le encantó todo lo que estuvieron escuchando. Bueno, gracias por estar ahí, haciendo el aguante como siempre. Aunque hoy es una noche linda, hemos estado en noche más fría todavía y me estuvieron haciendo el aguante. Así que les agradezco a todos los escuchas. Ahora estamos también en frecuencia modulada, un poquito más fácil, más económico. Hay personas que tienen que pagar para poder escuchar a través de internet, pero ahora ya tenemos la FM, adiós gracias, y estamos en contacto con las FM de resistencia. Ay, perdón, me perdí porque estoy leyendo también y todas las cosas a la vez tengo que estar haciendo, no puede ser. Bueno, vamos entonces al tema del suspenso que estaba esperando la gente. Y nosotros nos volvemos a encontrar dentro de un ratito luego de estos cuentos de terror. Como siempre te digo, son cosas que suceden en la vida. Recién le escucharon a la señora Alicia que le silbaron. Hay otras personas que le tocan, le empujan, le pasan por al lado, ven sombra. Hay muchas cosas en el mundo. Hay cosas que te rodean. Me mandaron un mensajito también con el tema del lobizón que estaban escuchando y dice que en su pueblo, no me quiero decir dónde porque tiene vergüenza la gente de hablar, pero me dijo que en su pueblo pudo ver el lobizón cuando tenía unos 17 años. El señor creo que tiene ahora unos 50 o 55 años. Dice que cuando era muy joven pudo llegar a ver un perro gigante negro con el pelo todo así despeinado y los ojos rojos. Bueno, como siempre digo, si querés creer, cree. A principios de los años 2000 salió a la luz una de las leyendas urbanas más extrañas del país. La misma tuvo su origen en la provincia de Catamarca, aunque algunos mencionan que en realidad todo viene desde Santiago del Estero, y de hecho el primer relato viene de ahí. Ahora, para entender de qué va esta leyenda debemos trasladarnos hasta el 17 de abril del año 2000 en horas de la madrugada. En aquel entonces, un agente de policía cuyo nombre nunca fue difundido públicamente aseguró haber tenido un encuentro con una criatura extraña. Pero mejor no nos adelantemos. Según este agente, aquella noche se encontraba caminando por la plazoleta Antonio de la Vega,
una pequeña plaza ubicada en la ciudad de Frías, Santiago del Estero. Era una noche tranquila, no había prácticamente personas en la calle, pero en un momento determinado observó a la distancia una figura muy baja. Al ver esto, su primera reacción fue completamente normal. Pensó que tan solo se trataba de un niño, y como cualquier agente de la policía decidió acercarse porque le llamó la atención que hubiera un niño deambulando solo a esa hora. Pero a medida que reducía la distancia comenzó a notar algo extraño. La criatura no tenía proporciones humanas, era muchísimo más baja de lo que parecía, calculemos entre unos 30 a 50 centímetros aproximadamente. Según la descripción de la gente, este ser tenía una cabeza grande, cuerpo pequeño, brazos cortos, orejas puntiagudas y aspecto parecido al de un pitufo. Pero había algo más. En un momento determinado la criatura levantó la vista, y fue ahí que sus ojos comenzaron a brillar con un rojo intenso. El policía describió el efecto como si fueran llamas rojas o brasas encendidas. Afirmó que apenas pudo reaccionar y la figura desapareció casi inmediatamente. Ese episodio hubiera quedado como una anécdota local si no fuera porque unos meses después ocurrió otro hecho aún más llamativo. A principios de julio del año 2000, esta criatura volvió a generar revuelo, esta vez en la subcomisaría de Banda de Varela, provincia de Catamarca, y fue a partir de esta aparición que el caso se convirtió en leyenda. Esta vez sí se dio a conocer el nombre del protagonista, el cabo Miguel Carlos Agüero, de 37 años en aquel entonces, aunque su rostro sigue siendo un misterio. Ahora, aquella noche el cabo estaba de guardia completamente solo en la subcomisaría. Según el parte policial citado por diversas publicaciones, alrededor de la 1:30 de la madrugada otros efectivos intentaron comunicarse con él por radio en 3 oportunidades, aunque él no respondió. Esto llamó la atención de los oficiales, así que enviaron a un móvil para verificar qué estaba ocurriendo. Al llegar los policías se encontraron con una escena extraña. El cabo estaba sentado en una silla, inmóvil, con los ojos completamente abiertos y mirando fijamente hacia el techo. Le preguntaron qué estaba ocurriendo, pero este no respondió. Parecía encontrarse en estado de shock. Cuando lograron hacerlo reaccionar, comenzó a gritar desesperadamente la frase «me viene a buscar», mientras señalaba un punto vacío en el lugar. Así que decidieron trasladarlo inmediatamente a un hospital donde lograron estabilizarlo. Entonces reveló algo que desconcertó a todos en el lugar, ya que aseguraba que la criatura le había dicho «vengo de parte de Satanás». Los exámenes médicos descartaron la presencia de alcohol, drogas, intoxicaciones o sustancias alucinógenas en su organismo. En cambio, el diagnóstico describe un cuadro compatible con una fuerte crisis nerviosa o un episodio de alteración aguda. Pero este no sería el último caso, ya que el 12 de julio también del año 2000 apareció otro supuesto testigo, un remisero que aseguró haber visto al mismo ser, aunque con algunas diferencias. Por ejemplo, mencionó que no tenía rostro, solamente sus ojos, los cuales eran completamente rojos. Incluso aseguró haber sido levantado por una fuerza invisible y arrojado contra unos arbustos. Todos estos casos terminaron llegando a la televisión argentina. Uno de los tantos canales que habló sobre esto fue Crónica TV, quienes bautizaron a esta criatura como el Pitufo Enrique, algo que comenzó como una broma interna pero que terminaron llevando directamente a la pantalla. Y para los que saben cómo es Crónica TV, se podrán imaginar cómo convirtieron esta leyenda urbana de algo misterioso y terrorífico en algo bizarro. Exclusivo, el Pitufo Enrique llegó a la bailanta. El baile, el baile, el baile del duende, el baile del duende, el baile del duende. Todos quieren bailar, lo baila el diputado, también el concejal. ¡Qué pitufo este! Luego, en el año 2005, aprovecharon toda la difusión de la leyenda para llevar a cabo una película independiente llamada El Proyecto Pitufo Enrique. Y para estas alturas, esta leyenda urbana que en su momento llegó a atemorizar a muchos ya se había vuelto algo cómico y bizarro, quedando posteriormente en el olvido. Y quizás es por eso que muchos de ustedes aún no saben de su existencia. Pero ahora veamos qué más encontramos en nuestra búsqueda.
Entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, principalmente en las provincias argentinas de Tucumán, Salta y Jujuy, donde funcionaban las grandes plantas industriales azucareras, tuvo origen una leyenda que, pese a los años, aún sigue generando curiosidad. En aquella época estos establecimientos concentraban miles de trabajadores y eran conocidos por las durísimas condiciones laborales, las extensas jornadas y la gran cantidad de accidentes o desapariciones que ocurrían. Con el paso del tiempo, esos hechos comenzaron a mezclarse con el folclore popular, dando origen a una de las leyendas más conocidas del norte argentino. Ahora, según la tradición, los dueños de algunas plantas azucareras hacían un pacto con el diablo para obtener riqueza, prosperidad y buenas cosechas. Sin embargo, este pacto tenía un precio. Periódicamente debía entregarse una vida humana, y quien se encargaba de cobrar ese sacrificio era una criatura demoníaca conocida como el familiar, aunque este nombre no tiene que ver con vínculos familiares realmente. El término proviene de una antigua creencia colonial sobre los espíritus familiares, seres demoníacos que servían a una persona tras realizar un pacto con fuerzas malignas. Su aspecto, según la leyenda, era el de un enorme perro negro, de tamaño mucho mayor que un perro común y con ojos rojos brillantes. Incluso se dice que llevaba cadenas que podían escucharse durante la noche. En otras versiones lo describen como una criatura mitad perro y mitad serpiente, o como un monstruo gigantesco de aspecto infernal. La leyenda sostiene que el familiar vivía oculto en túneles, sótanos o pasadizos bajo las plantas azucareras. Durante el día permanecía escondido, y al caer la noche salía a recorrer los alrededores en busca de la víctima que debía llevarse como parte del pacto. Ahora, cuando un trabajador desaparecía misteriosamente o era encontrado muerto en circunstancias poco claras, muchos obreros creían que había sido obra del familiar, y esto hizo que el mito creciera rápidamente entre quienes trabajan en plantas industriales. Con el tiempo, algunos empleados aseguraban haber escuchado cadenas durante la madrugada, haber visto una enorme sombra desplazándose entre los cañaverales o haber oído rugidos provenientes de los túneles de la planta. Se dice que por superstición o temor muchos obreros evitaban pronunciar su nombre para evitar invocarlo, por lo que preferían llamarlo simplemente él o la cosa. Por muy fantasiosa que pueda parecer esta leyenda, aún existen personas que aseguran haber visto o haber sido atacados por este ser. Por ejemplo, en octubre de 2022, unos obreros del ingenio El Tabacal en Salta aseguraron haber sido atacados por el familiar, y en agosto de 2025 aseguraron haberlo captado en video deambulando por las calles de la misma provincia. Pero me dirán ustedes qué opinan sobre esta leyenda. Durante generaciones, la luz mala fue una de las leyendas más contadas por gauchos, peones rurales, puesteros, arrieros y camioneros que aseguraban haber visto una misteriosa luz flotando en medio de la noche. Pero, ¿qué es exactamente la luz mala? Bien, según la tradición, se trata de una esfera luminosa que aparece durante la noche, generalmente en lugares como campos abiertos, montes, cerros, caminos rurales, cementerios antiguos o quebradas, y suele describirse como una luz de color blanca, azulada, amarilla o rojiza. Flota a pocos centímetros del suelo, y quienes afirman verla dicen que puede quedarse inmóvil, avanzar lentamente, desaparecer de golpe, aparecer nuevamente en otro sitio e incluso perseguir personas. No existe una fecha exacta en cuanto a su origen. Esto se trata más bien de creencias indígenas, ya que antes de la llegada de los españoles, varios pueblos originarios ya hablaban de luces sobrenaturales que aparecían en el monte y muchas eran consideradas espíritus, guardianes o señales de lugares sagrados. Con la llegada de los españoles, esas creencias comenzaron a mezclarse con el cristianismo. Entonces comenzó a aparecer la idea de que la luz mala era un alma en pena, un muerto sin sepultura o alguien condenado a vagar para siempre. En lo personal, escuché muchas veces a personas mencionar esta leyenda, aunque nunca me detuve a ver de qué se trataba, y al investigar noté que existen dos versiones sobre esta luz. Una es la llamada luz buena, y la cual muchos consideran más amigable. Se dice que protege tesoros enterrados, que marca lugares donde hay oro, plata u objetos antiguos, y que solo aparece ante personas elegidas.
Y por otro lado está la luz mala, que según el folclore es el alma de un muerto buscando que los viajeros se pierdan, que atrae personas hacia pantanos o barrancos, que suele perseguir caballos y producir un miedo paralizante. Para otros anuncia una desgracia o incluso la muerte. Pero a pesar de que muchos aseguran haberse cruzado con esta luz durante la noche, no existen registros que lo demuestren. Pero, ¿qué es lo que realmente genera tanto miedo de esta luz? Bueno, esto se debe a que aparece donde no debería haber ninguna otra cosa, que no hace ruido, que parece tener inteligencia y desaparece sin dejar rastro. Para alguien solo en medio del campo en plena oscuridad, una luz que aparece observándote resulta profundamente inquietante. Los viejos gauchos tenían varios rituales para protegerse. Entre ellos estaba el rezar un Padre Nuestro, persignarse, morder la vaina del cuchillo, clavar un cuchillo en el suelo, nunca correr detrás de la luz y jamás insultarla. Incluso se decía que las armas de fuego no servían contra ella, pero que un arma blanca sí, debido a su valor simbólico. Pero por cómo se hablaba sobre esta leyenda me esperaba algo más perturbador. Aún así me resulta una historia interesante. Me pregunto cuántos de ustedes en algún momento de sus vidas llegaron a ver alguna luz extraña en un lugar donde no debería haber nada. El pomberito o pombero es una de las criaturas más importantes del folclore noreste argentino y sobre todo de la mitología guaraní. Y a pesar de lo que muchos puedan creer, no es visto únicamente como un ser maligno, sino que se cree que es capaz de proteger como también de castigar según el comportamiento de las personas. Según la tradición, el pomberito es un duende o espíritu del monte que habita en provincias como Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. Ahora, su origen está en la mitología guaraní, mucho antes de la llegada de los españoles. No nació en Argentina específicamente, sino dentro de las creencias de los pueblos guaraníes que habitaban gran parte del actual Paraguay, el noreste argentino y el sur de Brasil. Las descripciones del pomberito cambian según la región, pero normalmente se dice que es muy bajo, entre unos 60 centímetros y 1,20 m. Tiene su cuerpo completamente cubierto de pelo, piel oscura, con barba abundante. En algunas versiones tiene los talones hacia adelante, un sombrero de paja muy grande y casi siempre anda descalzo. Lo más inquietante es que camina sin hacer absolutamente ningún ruido. Por eso uno de sus nombres tradicionales es Piragüé, cuya traducción es pies peludos. Este vive en montes cerrados, selvas, árboles huecos, taperas abandonadas, hornos viejos y cuevas. Rara vez entra en pueblos o ciudades, ya que su territorio siempre es la naturaleza. Ahora, como dijimos, el pombero es visto de dos formas. Una de ellas es como un ser protector, y acá vamos por parte. Se dice que si lo respetas, él protege los animales, cuida los cultivos, ayuda a encontrar objetos perdidos, aleja desgracias y hasta puede traer buena suerte. Muchas familias rurales incluso le dejaban ofrendas como tabaco, caña, miel y cigarrillos, y si éste aceptaba el regalo se convertía en un aliado de la casa. Pero también existe su versión entre comillas malvada, y ya van a entender el porqué de las comillas. Se dice que si alguien maltrata a animales, tala árboles sin necesidad, entra al monte irrespetuosamente, rompe una promesa o si tan solo se burla de él, este puede tornarse vengativo. Algunas historias cuentan que el pomberito puede perder personas dentro del monte, hacer que alguien camine en círculos durante horas, lanzar piedras sin que se vea quién las tira, silbar muy cerca del oído sin aparecer, provocar ruidos alrededor de la casa, esconder herramientas, asustar caballos y ganado o entrar de noche en los corrales. En algunos relatos incluso se le atribuye la desaparición temporal de personas que luego reaparecen desorientadas. Aunque, como mencionamos, son historias que forman parte del folclore y no tienen ningún tipo de respaldo. Uno de los aspectos más aterradores es su silbido, ya que muchos relatos describen un silbido muy particular y con una curiosidad, ya que si el silbido del pombero suena lejos, significa que está cerca. Pero si de lo contrario parece escucharse cerca, es que en realidad está lejos, siendo este uno de los rasgos más famosos del pomberito.
A pesar de que existen cientos de testimonios sobre apariciones y avistamientos, la realidad es que no hay ningún caso documentado. Pero entonces, ¿por qué genera tanto miedo? Bueno, esto es posible porque juega con uno de los miedos más antiguos del ser humano, el perderse en un bosque. Pero conociendo su historia y características, algo que queda claro es que no ataca por atacar. Para que éste decida hacerte algo, primero debiste ser vos quien le falte el respeto o que maltrate animales. Porque después de todo, el pomberito es un tipazo que cuida de la naturaleza y a los animales a cambio de puchos y quizás un vinito. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál de estas leyendas les pareció más llamativa? El tema del pomberito también, cuando me fui de vacaciones al sur de Chile, hay uno que es muy parecido a nuestro pomberito. Cuando comenzó a hablar el guía y comenzó a dar la descripción de ese ser, dije, este es el pombero. Aparte de que secuestra mujeres lindas, el nuestro secuestra cualquier tipo de mujer. En cambio el chileno secuestra mujeres lindas. Pero evidentemente este duende está en todas partes donde existe naturaleza. Ya le digo, era la característica que nos dio. Tiene otro nombre, eso sí seguro, pero la forma, el sombrero y todo lo demás, ¿quieren que le diga? Es nuestro pomberito. Seguimos. Durante varios años trabajé haciendo mantenimiento en un restaurante del centro de Paraná. Algunas noches me tocaba salir muy tarde y cuando ya no encontraba transporte caminaba varias cuadras hasta una avenida donde podía conseguir un remis o esperar el primer colectivo. Una madrugada pasé por la esquina de Corrientes y Urquiza frente a la Escuela Normal José María Torres. Serían cerca como de las 3. Yo iba mirando el teléfono mientras esperaba para cruzar cuando se encendió una luz en uno de los ventanales del segundo piso. Me llamó la atención porque el colegio estaba cerrado y no se veía movimiento por ningún lado. Frente a la ventana había un hombre. No podía verle la cara porque estaba de espaldas a la luz, solo se distinguía la cabeza, los hombros y un cuerpo bastante delgado. Pensé que podía ser alguien de seguridad, era lo más lógico. Entonces yo seguí caminando y luego vi que se encendió otra luz en otro ventanal y se escuchaba mucho ruido y era un sonido metálico. Saqué el teléfono y traté de grabar, pero la cámara no enfocaba bien. En la pantalla solo se veía la fachada oscura, las luces se apagaron del todo y luego vi en una de las ventanas una mano. Se veía demasiado grande para ser de un ser humano. Los dedos eran largos y estaban abiertos sobre buena parte de la ventana. Bajé el teléfono y dije, eso es alguien de seguridad, no cabe duda. Antes de retirarme vi que el hombre se apoyaba en la ventana, como cuando alguien se asoma para ver mejor. Después siguió inclinando su cabeza hasta quedar prácticamente apoyada en su hombro. El cuerpo no se le movía para nada. La luz comenzó a encenderse y apagarse. Cada vez que volvía, la figura estaba en una posición diferente. Primero se veía de pie, después estaba más cerca del vidrio y en el siguiente parpadeo tenía la cara pegada contra la ventana. Después, desde donde yo estaba no podía verle los rasgos, pero sí noté que tenía la boca abierta, pero muy abierta. Retrocedí entonces unos pasos para tratar de entender todo lo que estaba percibiendo. Y la figura levantó el brazo y golpeó el vidrio, después golpeó otra vez. El tercer golpe se encendieron varios ventanales al mismo tiempo, uno tras otro. En algunos no había nada, en otros se alcanzaba a ver sombras paradas muy cerca de los vidrios. Todas parecían tener la cabeza inclinada de la misma manera y yo empecé a caminar rápido. Las luces se apagaron de golpe y el edificio quedó completamente oscuro. Apenas había avanzado unos metros cuando escuché algo detrás de mí. Al comienzo pensé que eran mis propios pasos. Yo daba 2 pasos y detrás sonaban 3 o 4, muchos pero más rápido. Miré hacia atrás y no vi a nadie, la calle estaba vacía. Seguí caminando y los pasos comenzaron de nuevo. Esta vez se escuchaban más cerca y entonces salí corriendo.
No quise mirar atrás, solo escuchaba ese ruido acercándose y una respiración fuerte detrás de mí. Al llegar a la esquina quise subir rápido, tropecé con el borde y me fui al suelo. Me golpeé las manos y una rodilla. El teléfono salió volando y quedó a unos metros más adelante. Yo sentía que eso ya estaba encima de mí. Cerré los ojos y me cubrí la cabeza con los brazos. Me quedé esperando que pasara algo, pero no pasó nada. Después de unos segundos volví a abrir los ojos y no había nadie, Howard. Yo estaba tirado como un tonto en el suelo y un hombre que venía desde la otra cuadra me preguntó que si estaba bien. Le dije que alguien me había estado persiguiendo. Miró hacia atrás y me dijo que no había visto a nadie. Según él, me había visto correr solo desde mitad de cuadra, pero que no había visto por ningún lado a mi agresor. Me ayudó a levantarme y recogí el teléfono. La pantalla estaba rota en una esquina, pero todavía funcionaba. Cuando revisé el video, las imágenes estaban casi negras, solo se veía la ventana encendida y se escuchaban golpes. Después aparecían mis pasos mientras me alejaba y después se escuchaba otro ruido. No había grabado ningún hombre, ninguna silueta en esas ventanas, pero sí se escuchaban todos los ruidos. Y esa es mi historia. Mil gracias y un saludo desde Argentina. Yo estudié en la escuela Amadeo, pero entré varios años después de lo que pasó con la famosa mujer de blanco. Cuando nosotros llegamos, esa historia ya era muy vieja. Los maestros no querían que se hablara mucho del tema porque decían que todo había sido una confusión colectiva, pero entre los alumnos se seguía contando. También afirmaban que al hablar de eso lo que estábamos haciendo era perder el tiempo. Algunos decían que la mujer aparecía completa, con un vestido largo, otros aseguraban que solamente se le veía la parte de abajo de la ropa, como si caminara detrás de las puertas de los baños. La versión cambia dependiendo de quién la contara. A mí nunca me interesó demasiado eso. En una escuela siempre inventan algo para asustar a los más bobos o a los más jóvenes. Yo pensaba que eso era lo mismo, solo que había crecido porque había salido en varios diarios. Lo que me ocurrió en escolar. Formaba parte de un grupo de alumnos que debían quedarse después de clases preparando unas carteleras. Éramos 6 estudiantes y una maestra. Cerca de las 6, la profesora salió para buscar una cinta adhesiva que había guardado en la dirección. Nos pidió que no saliéramos del aula. Una de mis compañeras fue al baño llevándole la contraria a la maestra y me pidió que la acompañara. No quería ir sola precisamente por la historia de la mujer de blanco, aunque no la creyera mucho, y también porque le tenía miedo a la maestra. Yo me burlé, pero fui con ella. Entramos hablando mientras ella utilizaba uno de los cubículos. Yo me quedé frente a los lavamanos. Habían varias puertas. Una estaba cerrada, aunque no se le veían pies debajo, es decir, no había nadie allí. Pensé que probablemente se había trabado o la habían cerrado, porque ese baño en particular no estaba en funcionamiento. Mi compañera me preguntó si yo había entrado con alguien más y le dije que no. Entonces me contó que había escuchado respirar a una persona dentro del cubículo contiguo. Yo le respondí que seguramente era el eco, pero apenas terminé de hablar, se escuchó que alguien vació el inodoro. Yo traté de abrir la puerta, pero no abría. Fuimos a buscar a la profesora. Ella regresó con nosotras bastante molesta porque pensó que estábamos perdiendo el tiempo y porque no le hicimos caso de no salirnos del aula. Cuando intentó abrir, la puerta se dio sin dificultad y Howard, el cubículo estaba vacío. La maestra revisó detrás de la puerta y miró hacia arriba pensando que algún alumno podía haberse escondido o haber pasado al otro lado y no encontró nada. Nos dijo que volviéramos al salón y no le siguiéramos haciendo perder el tiempo ni le hiciéramos bromas. Cuando salimos, mi compañera me agarró del brazo. En el espejo se veía a una mujer parada detrás de la profesora. No logramos verle la cara porque tenía la cabeza inclinada. Solo se le veía la sombra o la figura de una mujer. Cuando volteamos al mismo tiempo, ya la mujer no estaba. La profesora alcanzó a ver nuestra reacción. Miró también hacia atrás, pero no nos preguntó nada. Creo que también la alcanzó a ver porque se le veía como pálida y apurada por salir de esos baños y no nos quería responder nada de las preguntas que le hacíamos. Durante el resto del ensayo se quedó junto a la puerta, ya no volvió a salir. Nunca supimos qué fue lo que vio la maestra, tampoco quiso volver a hablar del asunto. Cada vez que alguien menciona a esta mujer, ella cambia el tema o se retira.
y esa es mi historia. Muchísimas gracias y yo apoyo el misterio argentino. Interrumpo unos segundos para decirles que si les está gustando este tipo de historias paranormales, no olviden suscribirse a este canal, activar la campana, dejar un pulgar arriba, también su opinión respecto a qué historia les está gustando más. Y si quieren llevar las historias paranormales con ustedes en todo momento, incluso cuando no pueden escucharlas, les recomiendo nuestros libros. Los encuentran a través de buscalibre.com, libreriadela.u.com, autoreseditores.com, nuestra página oficial de conexionenigma.com y en un sinfín de plataformas que se las dejamos aquí en la descripción, tanto en físico como en digital. Ahora sí, sigamos con las historias. Esto me pasó cuando yo estudiaba en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Durante esa época yo pasaba bastante tiempo en la biblioteca porque en mi casa me costaba concentrarme. Casi siempre iba después de clases, buscaba una mesa apartada y me quedaba leyendo o haciendo trabajos hasta que comenzaban a cerrar. Una tarde vi a otro alumno sentado en la mesa de al lado. No lo conocía, pero eso no era lo raro. En el colegio había muchos cursos y era imposible reconocer a todos. Estaba leyendo un libro, yo llevaba una novela que había comprado con mis ahorros y la dejé sobre la mesa mientras organizaba mis cuadernos. Él miró la portada y me preguntó si era buena. Le dije que apenas la estaba empezando, entonces no podía darle una reseña completa. Comenzamos a hablar del libro, no fue una conversación larga o algo así importante. Él decía poco, pero se le notaba que le gustaba leer. Antes de irse me preguntó si algún día podría prestarle mi novela. Acepté, aunque le aclaré que primero quería terminarla. Durante los días siguientes volvimos a encontrarnos en el mismo lugar. A veces hablábamos 10 minutos y otras veces casi una hora entera. Nunca le pregunté su nombre y él tampoco me preguntó el mío. En ese momento no me pareció importante hacerlo. Un día terminé la novela y se la presté. Él la recibió y prometió regresarme el libro la semana siguiente. De ahí en adelante hablamos casi todos los días. Me contaba qué partes había leído y qué personajes le gustaban más. Una tarde le pregunté por el libro que siempre llevaba él en la mano. Me dijo que también era suyo. Le pedí que me lo mostrara, pero cerró el libro. Al día siguiente no apareció por ningún lado. No nos encontramos. Pensé que se había enfermado o se había enfadado conmigo. Después faltó otro día y luego toda la semana. Yo necesitaba recuperar mi novela, así que comencé a preguntar por él. El problema, Howard, fue que no sabía su nombre ni su curso. Lo describí a varios compañeros, les conté dónde se sentaba, cómo llevaba el cabello y cuál era el libro que cargaba. Nadie sabía de quién hablaba. Pregunté también a una de las personas que trabajaba en la biblioteca. Ella me dijo que no recordaba haber visto a ningún alumno con esa descripción. Le expliqué que había estado allí durante varias semanas, siempre en la misma mesa conmigo hablando. La mujer respondió que desde su escritorio podía ver ese sector y que casi todas las tardes yo había estado sentado, pero solo. Pensé que no me había entendido, le mostré la silla donde él se ubicaba y repetí que hablábamos constantemente y durante un largo tiempo, pero ella insistió en que nunca me había visto con nadie. Eso me dejó intranquilo, pero todavía creía que tenía alguna explicación lógica, Howard. Tal vez la bibliotecaria no prestaba mayor atención a todo a su alrededor, era imposible, o el muchacho pertenecía a otro turno, no sé, pero pasaron varias semanas y no volvió. Mi libro tampoco apareció. Dejé el tema así y un par de semanas después regresé a la biblioteca y cuando me iba a sentar estaba el libro encima de la mesa. Lo abrí y tenía una nota que decía: gracias por prestármelo, no pude terminarlo. Nunca más volví a ver a ese chico. Yo estudié varios años en el Colegio San José de Esperanza. Mi familia siempre fue muy católica, pero yo nunca fui una persona especialmente religiosa. Cumplí con las celebraciones del colegio, rezaba cuando nos correspondía y participaba en las actividades de pastoral, pero lo hacía más por costumbre que por cualquier otra cosa. Lo que me pasó ocurrió cuando estaba en secundaria. En esa época mi mamá estaba atravesando un problema de salud grave. No quiero entrar en detalles porque es algo familiar,
pero durante varias semanas tuvo que hacerse estudios y nosotros todavía no sabíamos qué tenía. Yo iba a clases normalmente y trataba de no hablar del tema, solo lo sabían 2 amigas. Una tarde debía quedarme en el colegio terminando un trabajo en la biblioteca. Cuando salí ya quedaban pocos alumnos y antes de irme decidí entrar al oratorio. No iba a pedir un milagro ni nada parecido, simplemente quería sentarme un momento antes de regresar a mi casa, estar tranquila. Me daba miedo encontrar a mi mamá peor o escuchar otra conversación sobre médicos y resultados. El oratorio estaba vacío. Me senté en una banca cerca de la entrada y dejé la mochila en el piso. Al principio no recé, me quedé mirando hacia adelante tratando de ordenar lo que tenía en la cabeza. Después escuché una mujer rezando detrás mío. Lo hacía muy despacio, casi en susurros. Pensé que había entrado una maestra o alguien parecido. Y no quise voltearme porque me daba vergüenza que notaran que estaba llorando. La mujer terminó la oración y me preguntó: ¿cómo se llama tu mamá? Y ahí me sorprendió la pregunta y entonces sí me di la vuelta y me encontré de frente con una mujer sentada en la última banca. No parecía una y sin pensarlo mucho le cerró los ojos. No habló de enfermedades ni me aseguró fielmente que se fuera a recuperar de la noche a la mañana. Solo pidió que pudiera descansar, que no sintiera miedo y que los médicos encontraran lo que necesitaban encontrar. Yo me quedé escuchándola nomás, apropiándome un poco de la paz que ella emitía. Cuando terminó, me dijo que mi mamá tenía una medalla guardada en un cajón y que debía volver a usarla. Yo le pregunté que cómo sabía eso. La mujer no me respondió. Se puso de pie, se acercó al frente y acomodó unas flores que estaban junto a una imagen religiosa y luego se fue. Cuando llegué a mi casa le pregunté a mi mamá por la medalla. Me contó que la había encontrado en los pasillos del colegio cuando todavía ella era una estudiante de ahí mismo, pero había dejado de usarla porque la cadena se había roto. La tenía guardada en el cajón de una mesa de noche. Estaba envuelta en un pañuelo y mi mamá decidió ponerla en otra cadena y comenzó a llevarla de nuevo. 2 días después de eso, Howard, recibimos los resultados de los médicos. El médico le dijo que los resultados eran imposibles y que no entendía cómo había mejorado así. Mi mamá se recuperó con el tiempo, claro, tuvo que asistir a más quimioterapias y hoy en día ella está libre de cáncer. Yo seguí entrando al oratorio durante varias semanas con la esperanza de encontrarme otra vez a esta mujer, pero nunca volvió a aparecer. Muchas gracias, Howard, por contar mi historia y por apoyar el misterio de mi país, Argentina. Un abrazo. Esto pasó cuando yo tenía 17 años. Fui con varios amigos a pasar un fin de semana en unas cabañas cerca de Ernestina. La idea era hacer una especie de camping, cocinar, escuchar música y pasar toda la noche allá. Éramos 7 en total. Uno de los chicos ya conocía la zona y desde antes del viaje venía hablando del antiguo colegio de pupilos Enrique Aquén. Decía que estaba abandonado y que mucha gente aseguraba haber escuchado voces o haber visto entidades del más allá. La verdad es que todos fuimos un poco por eso, por el morbo. Llevamos linternas, teléfonos y una cámara pequeña de acción porque queríamos grabar algo para subirlo después. La idea era acercarnos, grabar desde afuera y si encontrábamos algún acceso abierto, mirar un poco adentro. Llegamos a las cabañas durante la tarde, comimos, dejamos las cosas y esperamos hasta que oscureciera. Cerca de la medianoche salimos caminando hacia el colegio. Yo iba con mi novia de ese momento, los demás caminaban adelante haciendo bromas y grabando cualquier ruido y cuando llegamos el edificio se veía enorme, Howard. Algunos alumbraban las ventanas con las linternas, otros grababan la fachada y contaban la historia del lugar o la mencionaban, aunque en realidad ninguno sabía demasiado de este sitio. Encontramos una parte de la reja por donde se podía pasar. Entramos al terreno, pero no al edificio. Había bastante vegetación y parte del suelo estaba llena de ramas y escombros. En un momento el grupo se dividió. 3 amigos fueron hacia un costado porque habían escuchado algo por allá cerca.
Otros 2 se quedaron grabando la entrada. Mi novia y yo fuimos hacia la parte de atrás. Queríamos alejarnos un poco del resto. Caminamos hasta una parte lateral donde había una especie de pasillo exterior. Desde allí todavía escuchábamos a nuestros amigos, pero no nos veían. Nos sentamos un rato sobre una parte baja del muro y comenzamos a hablar cosas de nosotros. Después nos pusimos a besarnos y bueno, ya saben cómo van las cosas por ahí. Yo estaba entretenido porque por fin iba a estar con ella, así fuera, en ese lugar. Pero en ese momento escuchamos los gritos de uno de nuestros amigos y no me dejaron estar con ella. Gritaba que había visto algo dentro, que una persona se había asomado por una ventana. Todos corrimos hacia donde estaban. Cuando llegamos, él estaba agachado detrás de una pared, muerto de risa. Había grabado nuestras reacciones con el teléfono. Decía que nuestras caras habían sido lo mejor de la noche. Nos dio mucha rabia a Howard, especialmente porque ya veníamos nerviosos y porque se me tiró el plan. Le dijimos que dejara de molestar con eso, pero él siguió haciéndonos bromas durante todo el recorrido. Se escondía detrás de los árboles, lanzaba piedras cerca de nosotros y gritaba desde diferentes lugares. Cada vez que alguien se asustaba, salía riéndose. Incluso su novia terminó cansándose de él. Le dijo que no iba a seguir caminando con él si continuaba comportándose así y se fue con 2 amigas hacia la entrada. Después de eso, él se quedó un poco apartado del grupo. Nosotros recorrimos gran parte del terreno, o bueno, otra parte del mismo, grabamos unas ventanas y decidimos regresar a las cabañas. Ya no queríamos seguir ahí. Además, cada vez se escuchaban más ruidos alrededor y no sabíamos cuáles eran reales y cuáles eran producidos por él. Mientras buscábamos la salida como tal, volvimos a escucharlo gritar. Esta vez pedía ayuda y nadie le respondió. Uno de los chicos incluso dijo que lo dejáramos solo, que en algún momento se cansaría de hacer ese tipo de ruidos y regresaría detrás de nosotros ya cansado de molestar. Él siguió gritando y gritando, decía que algo lo estaba siguiendo y que no encontraba el camino, que lo ayudáramos. Su novia estuvo a punto de regresar, pero otra amiga la convenció de que era otra broma de él. Entonces continuamos caminando. Los gritos se escucharon durante unos minutos y después pararon. Cuando salimos del terreno, él no estaba por ningún lado. Esperamos junto a la reja pensando que aparecería riéndose como siempre y pasaron varios minutos y no regresó Howard. Su novia comenzó a llamarlo pero no respondía y ahí dejamos de pensar que estaba bromeando y volvimos a entrar. Nos dividimos en 2 grupos y recorrimos los lugares donde habíamos estado. Lo llamábamos por su nombre y alumbrábamos entre los árboles, las paredes y los escombros, hasta que por fin lo encontramos detrás del edificio. Estaba tirado en el suelo boca abajo. La linterna había quedado encendida varios metros atrás, apuntando hacia una pared en específico. Al principio pensamos que seguía actuando y uno de mis amigos incluso le dio un empujón con el pie y le dijo que ya dejara la estupidez, pero él no reaccionaba. Cuando lo volteamos, tenía la cara llena de tierra y una herida pequeña en la frente. Estaba respirando, pero no despertaba. Despertó un rato después, muy confundido y adolorido. Al principio no recordaba dónde estaba ni quiénes éramos nosotros. Después vio a su novia y comenzó a llorar. Nos contó que había vuelto a gritar para molestarnos, pero que mientras esperaba a que fuéramos, escuchó pasos detrás de él. Pensó que alguno de nosotros quería devolverle el susto o la broma. Cuando se dio la vuelta, vio a una mujer vestida como una monja, pero parecía un diablo, pero en mujer. Estaba parada cerca de una ventana y que comenzó a acercársele. Dijo que al principio caminaba normal, pero que poco a poco el cuerpo empezó a cambiarle. Los brazos se le alargaron y la espalda se le dobló. No pudo describir bien el rostro, solo dijo que parecía un animal demoníaco. Decía que cada vez que intentaba mirarla directamente veía algo diferente. Primero parecía una mujer vieja, después tenía una cara muy larga sin labios, luego se parecía más a un animal, aunque no sabía decir cuál. Él comenzó a correr, según contó. Primero avanzó por el suelo, pero después esa cosa abrió algo parecido a unas alas. No eran las alas de ningún pájaro. La vio elevarse y pasar por encima de él. Siguió corriendo mientras gritaba, convencido de que nosotros íbamos a regresar. Escuchaba algo golpeando el suelo detrás y después el aleteo fuerte sobre su cabeza. Lo último que recordaba era haber visto esa cosa caer frente a él. Después no sabía qué había ocurrido. No recordaba haberse golpeado ni cómo había terminado tirado ahí. Y esa es nuestra historia. Mil gracias, Howard, y yo apoyo el misterio argentino.
por supuesto que en Argentina ocurren muchas cosas raras. Ahora les voy a contar el silbido, la escalofriante historia viral de la casa embrujada en Corrientes. Esto sucedió aquí en Corrientes en el año 2019. Una joven chaqueña relató una historia que se volvió rápidamente viral en Twitter. En la misma relata un escalofriante momento vivido en la ciudad correntina de Paso de la Patria. Vamos a la historia. Alquilamos una casa, dijo, que estaba en plena ruta. Éramos 14 y era una casa bastante grande. Había 3 piezas de la cual mis amigas y yo agarramos la más grande. Cuando llegamos el primer día estábamos súper cansados y hacía un recalor, dice, y de las 3 piezas la nuestra era la más fría de todas. Comienza el relato. La casa tiene 100 años y pensamos que por eso era, que el fresco de la habitación. El primer día que llegamos a mí se me desapareció una caja de cigarrillos. Pensé que mis amigos me estaban jodiendo y le dije que si en serio tenían que me lo devuelvan. Empezaron a desaparecer cosas del ropero, de nuestra pieza. No se podía abrir. Le preguntamos al señor, nos dijo que él había trabado porque tenía armas ahí adentro, señaló. El primer dueño de la casa se ahorcó en la pieza en la que estábamos. Es más, como el techo es de madera, hay una madera que sobresale, detalla, es en el cual el hombre se ahorcó. Le preguntamos si intentó arreglarlo y nos dijo que se cansó de arreglarlo. La madera siempre volvía a sobresalir, apuntó. Yo al escuchar eso ya me quería ir a mi casa. Nos contó que los primeros días que él estuvo solo se escuchaba que alguien caminaba arriba y una vez él pensó que entraron a robar y pegó un tiro al techo. Fuimos a ver y estaba el tiro, expresó en la historia. Entonces él se dio cuenta que no era una persona. El piso de arriba es de cerámico, entonces él picó, sacó del lugar 1 o 2 para así al pisar escuchar el ruido. Y desde que hizo eso, se escuchaba todos los días que caminaban y no había nadie. Nos mirábamos entre todos porque nos dio alto miedo. Él es un gaucho y nos decía cosas que no teníamos que hacer o decir de noche, detalló. Si escuchábamos que nos silbaban, que no le diéramos bola y que tampoco devolvamos el silbido, expresó. Esa misma noche él nos había contado la historia del lobizón y por mucho que no crean, no es como en las historias, es como un perro. Y mis amigos vieron un perro negro siendo que el dueño tenía un solo perro y estaba atado en la parte de adelante. Fueron a buscar leña atrás. Retrató al mostrar una conversación con amigos. Para cerrar el hilo, la última noche el dueño nos dijo que si escuchábamos un tiro después de las 0 horas, que no nos asustemos, que era por San la Muerte. Cuando nos fuimos de la casa, él nos invitó para estas fechas a ir nuevamente y dijo que no teníamos que pagar nada, finalizó. Pero evidentemente no se volvieron a ir a la casa. Hay muchas cosas extrañas que ocurren en muchos lugares, sobre todo en el campo, donde que ha habido guerras, muertes, ataques, peleas entre gente que se pegaban los cuchillazos en alguna pulpería del interior. Hay casos en el que dice que el muerto anda en caballo pero sin cabeza. O sea, sería nuestro clásico el fantasma sin cabeza. Pero en este caso es un gaucho que le habían cercionado la parte de arriba en una pelea. Y según dicen, el fantasma en cierto momento de la vida vuelve a subir a su caballo, fantasma por supuesto también, y se va hacia su casa. Y la gente le puede ver. Hay lugares donde ocurren cosas que son muy extrañas. Y bueno, son cosas que uno siempre tiene que tener en cuenta lo siguiente. Hay cosas que se creen. Si querés creer, créelo. Pero que ocurren. El tema del lobizón, como me había mandado este señor, dice que él sí lo vio. Yo le creo, puede ser. Creo que mi primo también había visto el lobizón en una oportunidad.
También era un perro grande con ojos de, así como todo rojo fuego, fuertísimo, y ni siquiera había luz, dijo. Medio coincide bastante con lo que me había contado mi primo, lo que me contó este señor, que no me pasó su nombre ni tampoco de dónde viene, de qué pueblo es, porque me dijo que es del interior. Supongo yo que debe estar escuchando por internet, o bien él vive en Corrientes, pero anteriormente vivía en el interior. Así llegamos al final de esto que es Relato. Espero que te haya gustado. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a partir de la hora 22. Gracias por haber estado.